Hare Krishna, bienvenidos. Soy Chitrak Das, transmitiendo en vivo de Buenos Aires, Argentina, para el grupo de Facebook el Bhagavad Gita tal como es. En primer lugar, quiero, como siempre, agradecer a Madre Mahapremada por haber tenido la habilidad de haberme invitado, por haber tenido la amabilidad de haberme invitado para este encuentro de hoy. Como así también quiero agradecer a todos los oradores previos que estuvieron exponiendo clases muy interesantes sobre el capítulo 16 del Bhagavad Gita, tal como es. Y también, por supuesto, quiero agradecer a toda esta comunidad virtual que está presente en esta página de Facebook por darme la oportunidad de compartir junto a ustedes este maravilloso y trascendental texto que es el Bhagavad Gita tal como es. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hoy vamos a leer Bhagavad Gita tal como es, capítulo 16, los textos 19 y 20. Tam aham dvishata kruram samsareshu naradamam Chipamyajasamashubam Ashurishu Evayonishu. Traducción. Aquellos que son envidiosos y malvados, que son los hombres más bajos de todos, yo los lanzo perpetuamente de la existencia material en varias especies de vida demoníaca. Significado. En este verso se indica claramente que la colocación de una determinada alma individual en un determinado cuerpo es una prerrogativa de la voluntad suprema. Puede que la persona demoníaca no esté de acuerdo en aceptar la supremacía del Señor, y es un hecho que puede que actúe según sus caprichos, pero su siguiente nacimiento dependerá de la decisión de la suprema personalidad de Dios y no de sí misma. En el Srimad Bhagavatam, tercer canto, se dice que un alma individual después de morir es puesta en el vientre de quien va a ser su siguiente madre, en donde adquiere un determinado tipo de cuerpo bajo la supervisión de un poder superior. Por eso, en la existencia material encontramos muchísimas especies de vida, animales, insectos, hombres, etc. Todas las dispone el poder superior. Ellas no son accidentales. En cuanto a los seres demoníacos, aquí se dice muy claro que a ellos se los pone perpetuamente en los vientres de demonios, y de esa manera continúan siendo envidiosos y lo más bajo de la humanidad. Esas especies de vida demoníaca se considera que siempre están llenas de lujuria y que siempre son violentas, rencorosas y sucias. Las muchas clases de cazadores que hay en la jungla se dice que pertenecen a la especie de vida demoníaca. Vamos con el texto 20, primero el sánscrito. Asurim yon apana muda janmani janmani mam aprapyaiva kaunteya tato yantyadanam gatim. Traducción. Naciendo entre las especies de vida demoníaca, oh hijo de Kunti, esas personas nunca pueden acercarse a mí. Gradualmente, ellas se van sumergiendo en los tipos de existencia más abominables que existen. Significado. Se sabe que Dios es supremamente misericordioso, pero aquí vemos que Dios nunca es misericordioso con los seres demoníacos. Se afirma claramente que la gente demoníaca, vida tras vida, es puesta en los vientres de demonios como ellos, y no consiguiendo la misericordia del Señor Supremo, descienden cada vez más, de modo que por último adquieren cuerpos tales como los de perros, gatos y cerdos. Se dice bien claro que esos demonios prácticamente no tienen ninguna oportunidad de recibir la misericordia de Dios en ninguna etapa posterior de la vida. En los Vedas también se declara que esas personas se hunden de a poco hasta volverse perros y cerdos. Podría entonces arguirse en relación con eso que a Dios no se le debe anunciar como supremamente misericordioso, si Él no es misericordioso con esos demonios. En respuesta a eso, en el Vedanta Sutra encontramos la declaración de que el Señor Supremo no siente odio por nadie.
la colocación de los asuras, de los demonios, en el estado más bajo de la vida es simplemente otro aspecto de su misericordia. A veces los asuras son matados por el Señor Supremo, pero esa muerte también es buena para ellos, porque la literatura védica nos informa que todo el que es matado por el Señor Supremo se libera. En la historia hay ejemplos de muchos asuras, Ravana, Kamsa, Hiranyakashipu, a quienes el Señor se les apareció en diversas encarnaciones solo para matarlos. Por lo tanto, la misericordia de Dios se le confiere a los asuras si estos son lo suficientemente afortunados como para ser matados por él. Las traducciones dicen que aquellos que son envidiosos y malvados, que son los hombres más bajos de todos, yo los lanzo perpetuamente al océano de la existencia material en varias especies de vida demoníaca. Especies de vida demoníaca, oh hijo de Kunti, esas personas nunca pueden acercarse a mí, gradualmente ellas se van sumergiendo en los tipos de existencia más abominables que existen. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasad Swamin Iti Namine Jai Gurudev Jai Vancha Kalpatarubhyas Cha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktavrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Muy bien, nuevamente quiero darles la bienvenida al encuentro de hoy. Estamos abordando la lectura del capítulo 16 del Bhagavad Gita, como es, y el capítulo se titula La naturaleza divina y la naturaleza demoníaca. Srila Prabhupada explicó más de una vez que existen cierta clase de devotos que él denomina los significados de sus libros como Prakrita Sahajias o también llamados Sahajias. Es decir, estos devotos, estos espiritualistas, son personas que, a diferencia de los miembros de ISKCON, los Sahajias, ellos no leen el Bhagavad Gita. Es decir, los Sahajias no consideran el Bhagavad Gita una obra apropiada para poder hacer avance espiritual. Y en ese sentido, como Srila Prabhupada explicaba, los Sahajias o Prakrita Sahajias directamente quieren leer el 10º canto, pero específicamente los Sahajias quieren leer el 10º canto del Srimad Bhagavatam, que es considerado en un sentido la parte más elevada del Bhagavatam. ¿Por qué? Porque estos Sahajias o Prakrita Sahajias directamente quieren leer y quieren escuchar y recordar acerca de los pasatiempos que hace más de 5000 años atrás desarrolló Krishna, la suprema personalidad de Dios, en la tierra de Vrindavan junto a las gopis y específicamente junto a Srimati Radharani. Y es interesante hablar de esto porque hace muy pocos días celebramos el advenimiento de Srimati Radharani en forma de el Radhastami. Claro que obviamente por la cuestión de la cuarentena a nivel mundial muchos de nuestros templos se encuentran cerrados, pero sí hubo festividades Vaishnavas online, sí hubo festividades que se celebraron a través de las redes sociales, donde diferentes maestros espirituales, diferentes Vaishnavas dieron clases sobre el advenimiento de Srimati Radharani, sobre las cualidades de Srimati Radharani. En algunos casos hubo Abhishek, en algunos casos hubo Vajans, y realmente fue un néctar poder compartir junto a los Vaishnavas esta festividad de nuestro calendario Vaishnava que es tan importante para todos nosotros, porque sabemos que Srimati Radharani es la consorte eterna de Krishna, es la energía de Krishna, es la compañera constante de Krishna, y como decíamos previamente, los Sahajias, los Prakrita Sahajias, ellos no leen el Bhagavad Gita, a ellos no les interesa estos 18 capítulos que componen esta obra, y tampoco les interesa a los Sahajias demasiado los diferentes cantos que componen el Srimad Bhagavatam, sino que los Sahajias directamente van al 10º canto y específicamente ellos quieren leer y ellos quieren recordar y ellos quieren
de alguna manera meditar en los pasatiempos íntimos de Sri Sri, Radha y Krishna. Pero la verdad es que ese método de avance espiritual, ese tipo de práctica del bhakti, es una práctica desautorizada. Esa práctica del bhakti es errónea y lo es por varios motivos. Nadie, si apelamos a la lógica y a la experiencia de vida, nadie comienza el sistema educativo desde la universidad. Como les decía previamente, esta clase está siendo dada en vivo hoy jueves a las 5 de la tarde, jueves 27 de agosto del año 2020, desde Argentina. Y dentro del sistema educativo argentino tenemos un nivel inicial que es obligatorio a partir de la sala de 5 años, lo que llamaban en mi época un jardín de infantes. Luego de pasar por el nivel inicial, uno va al nivel primario. La primaria en la Argentina actualmente dura 6 años, cuando yo era chico duraba 7. Luego uno de terminar el nivel inicial, luego de terminar la primaria, uno iba a la secundaria. En mi época la secundaria duraba 5 años, ahora dura 6. Y después de terminar la secundaria, uno va al nivel superior, es decir, inicia una carrera de profesorado o inicia una carrera de licenciatura en la universidad. Y es lógico que quien quiere aprender debidamente va ascendiendo paso por los diferentes niveles educativos. No es que uno evita ir a la primaria, pero se inscribe directamente en la universidad. Eso no tiene lógica, eso no tiene sentido. No es el proceso que pueda seguir a nivel educativo la mayor parte de la gente. Todos requerimos, desde que somos pequeños, una educación gradual. Primero reconocer las letras, las sílabas, saber leer, escribir, cálculo matemático básico. Y así gradualmente pasamos desde el nivel inicial al nivel primario, al nivel secundario y de ahí al nivel superior, terciario o universitario. Y así una persona puede crecer en sentido intelectual, en sentido académico y puede luego ejercer una profesión debidamente respaldada por la experiencia de estudio y por el conocimiento debido y por las instituciones que avalan que uno tiene ese conocimiento para ejercer una determinada profesión. Y por eso es que no podemos en la vida espiritual no leer el Bhagavad Gita y pasar directamente al 10º canto del Srimad Bhagavatam. Eso es erróneo. Ese no es el proceso educativo dentro de la tradición Gaudiya Vaishnava. Al igual que la persona que pasa por el nivel inicial en la escuela, el nivel primario, secundario y después el nivel superior, uno también dentro de la vida espiritual debe capacitarse gradualmente, estudiando textos como el Upadeshambrita, el Bhagavad Gita, etc., hasta poder llegar al Srimad Bhagavatam. Es más, Srila Prabhupada dice que cuando uno estudia el Srimad Bhagavatam tampoco debe ir directo al 10º canto, sino que Srila Prabhupada dice que uno debe estudiar el Srimad Bhagavatam texto por texto, canto por canto, partiendo del primer canto hasta llegar al 10º canto. El primer y segundo canto del Srimad Bhagavatam son considerados los pies de loto de Krishna. Y el 10º canto es considerado el rostro sonriente de Krishna. Pero recuerdo haber escuchado a Srila Prabhupada dando una clase de Bhagavatam, que él dice que la meditación en Krishna, tal como la aprendemos en la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ISKCON, es una meditación gradual. Uno comienza a meditar en Krishna paso a paso. Es decir, cuando uno va a un templo, ofrece reverencia frente al altar y uno no mira directamente el rostro de Radha o Krishna, sino que cuando uno comienza a meditar en la deidad del templo, uno primero observa los pies de loto del Señor Supremo. Y tras observar los pies de loto del Supremo, uno comienza gradualmente a ascender parte por parte hasta llegar al rostro sonriente. Y lo mismo
sucede con el Srimad Bhagavatam. Uno debe capacitarse primeramente en la lectura y en el estudio del Bhagavad Gita. Y cuando nuestro conocimiento del Bhagavad Gita es claro, entonces recién ahí pasamos al Srimad Bhagavatam. Y cuando pasamos al Srimad Bhagavatam, comenzamos por el primer canto y gradualmente llegamos al 10º y de ahí hasta el 12º canto. Tal como al meditar en el templo en la deidad, nos enfocamos primero en sus pies de loto y desde ahí ascendemos gradualmente meditando en cada parte del cuerpo trascendental de Radha y Krishna o de las deidades que cada templo tenga instaladas para el servicio y la adoración. Acá en Argentina, en Buenos Aires, en nuestro templo tenemos instaladas deidades de Sri Sri Gaur-Nitai, unas muy bellas deidades del señor Gauranga y del señor Nityananda, a la que se le ofrece Artik, Boga, Kirtan y todo el servicio que se hace en este lugar es para el placer trascendental de Sri Sri Gaur-Nitai. Entonces, otro argumento por el cual uno no debería leer directamente el 10º canto del Bhagavatam sin estar debidamente capacitado, lo encontramos no solamente en el sentido común y nuestra experiencia en el sistema educativo, no solamente en las instrucciones específicas y concretas que Prabhupada dejó en el Srimad Bhagavatam mismo, sino que además la encontramos ejemplificada en una historia de Srila Bhaktisiddhanta Goswami Thakur Maharaj, que era el maestro espiritual de Srila Prabhupada, el fundador y acharya de ISKCON. Cuando estaba presente Srila Bhaktisiddhanta hace mucho tiempo, había un grupo de devotos que querían constantemente, insistentemente, querían que el maestro de Srila Prabhupada explicara el 10º canto, hablara de los pasatiempos de Krishna y las gopis. Y él decía, no, hasta que un día él mandó a llamar a esos devotos que querían escuchar los pasatiempos trascendentales de Radha y Krishna descritos en el 10º canto, y los convocó a todos e hizo que todos ellos tocasen un ladrillo o una piedra o algo así. Entonces hizo circular ese objeto, ese ladrillo o esa piedra, y todos fueron tocándolo. Entonces Srila Bhaktisiddhanta les dijo, ¿qué sienten ustedes cuando tocan este objeto? No sentimos nada. Le preguntó a otro, ¿y usted qué siente? No siento nada. Le preguntó a otro, ¿y usted qué siente? La respuesta fue la misma. Cuando todas las personas que se acercaron a pedirle a Srila Bhaktisiddhanta que hable de los pasatiempos trascendentales de Radha y Krishna que se describen en el 10º canto del Srimad Bhagavatam dijeron que al tocar ese ladrillo o esa piedra no habían sentido nada, entonces Srila Bhaktisiddhanta dijo, cuando al tocar el cuerpo de una mujer ustedes no sientan nada, entonces recién ahí van a poder concentrarse en la meditación de los pasatiempos de Radha y Krishna que se encuentran en el 10º canto. ¿Por qué? Porque si una persona común lee los pasatiempos de Radha y Krishna, puede confundirlos con actividades materiales. Cuando uno todavía está capturado por la lujuria material, uno no puede comprender los pasatiempos más íntimos de Radha y Krishna. Por eso Srila Prabhupada decía que realmente un devoto inteligente, un devoto avanzado, un devoto que tiene conocimiento trascendental, no ve diferencias entre los pasatiempos de Krishna y Arjuna en el Bhagavad Gita y los pasatiempos de Radha y Krishna del 10º canto del Srimad Bhagavatam. Es decir, para nosotros es fundamental el estudio del Bhagavad Gita tal como es traducido y comentado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Al cualificarnos estudiando el Bhagavad Gita, recién a partir de ahí podemos ir a el Srimad Bhagavatam. A veces, lamentablemente, hay devotos que uno conoce, tal vez de toda la vida, que al comienzo empiezan estudiando los libros de Srila Prabhupada y en un momento dicen, bueno, no, en realidad tengo que buscar conocimiento de otros libros, fuera de los libros de Prabhupada, fuera de los libros de ISKCON, porque esos libros van a dar un conocimiento que no está en los libros de Prabhupada. Y eso es falso. Eso realmente es falso. Eso está equivocado. Para tomar inspiración, para dar la clase de hoy,
mientras estaba en casa, hoy escuché de corrido todo el capítulo 16 del Bhagavad Gita. Escuché las traducciones y los significados. Todo un capítulo entero, más de una hora, escuchando el Bhagavad Gita. Y pude volver a realizar algo que ya había sentido hace muchos años cuando comencé a estudiar el Bhagavad Gita. Que en un solo capítulo del Bhagavad Gita, si uno lo lee de corrido, si uno tiene la paciencia para leer un capítulo entero en un día del Bhagavad Gita, Srila Prabhupada nos da tanto conocimiento. Srila Prabhupada en un solo capítulo del libro nos da tanto conocimiento espiritual que es casi imposible que uno pueda asimilarlo. Entonces, realmente se equivocan esas personas que dicen que hay que buscar conocimiento espiritual por fuera de los libros de Prabhupada, por fuera de los libros que circulan en nuestra Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Prabhupada nos dejó todo en sus libros. Sus éxtasis espirituales están presentes en los significados de Bhaktivedanta que nos dio en todas sus obras. Y yo les aseguro que si uno lee detenida y analíticamente los libros de Srila Prabhupada, uno va a encontrar todas las herramientas necesarias para alcanzar la etapa más elevada de la vida espiritual en conciencia de Krishna. Piensen ustedes que si leemos de corrido un solo capítulo del Bhagavad Gita entero, no tenemos la capacidad ni la memoria para retener toda la cantidad de conocimiento espiritual que Prabhupada da en un solo capítulo. Y piensen que Srila Prabhupada tradujo y comentó para todos nosotros más de 50 libros. Si alguien dice que hay que buscar conocimiento espiritual por fuera de los libros de Prabhupada, primero debería haber leído todos los libros de Prabhupada. Y les puedo asegurar que al leer gradualmente los principales libros de Prabhupada, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita, uno se encuentra suficientemente equipado con todo el conocimiento trascendental para alcanzar la perfección absoluta, la perfección más elevada. Solo que tenemos que aplicar el método adecuado. Tenemos que ir estudiando esos libros gradualmente. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. A veces cuando uno lee una novela material, capaz que está un poco aburrido de las primeras páginas y ya salta a la mitad. Pero esa no es la forma en que se leen los libros en el ámbito de la filosofía Vaishnava. Tenemos que ir paso a paso, gradualmente, texto por texto, capítulo por capítulo, libro por libro. Y siguiendo ese proceso y practicando servicio devocional en compañía de los Vaishnavas, uno va a estar equipado con todo el conocimiento y con toda la devoción para poder lograr el estado pleno de perfección espiritual. El Bhagavad Gita, tal como es un libro que está destinado a la transformación de nuestra conciencia. El Bhagavad Gita, tal como es, son las enseñanzas que Krishna impartió a Arjuna hace más de 5000 años en la batalla de Kurukshetra. Tiene aproximadamente 700 shlokas en 18 capítulos. Es un diálogo completamente trascendental. Y el Bhagavad Gita nos da el conocimiento filosófico para que sepamos quiénes somos, para que entendamos que no somos el cuerpo material, para que entendamos que somos almas espirituales. El Bhagavad Gita nos da un conocimiento completo de la divinidad, para que podamos conocer el aspecto Brahman o la energía impersonal de Krishna que todo lo impregna, para que podamos comprender el aspecto Paramatma o el aspecto localizado que está en el corazón de cada entidad viviente, y para que podamos comprender el aspecto Bhagavan, es decir, el aspecto personal, eterno e innaciente de Krishna mismo, tal como se manifiesta ante Arjuna en el Gita, tal como se manifestó ante Srimati Radharani y las gopis en Vrindavan. Y en el Bhagavad Gita encontramos el conocimiento completo en forma de diferentes procesos de yoga, para que nosotros, una vez que comprendamos nuestra identidad espiritual como almas divinas, podamos restablecer nuestra relación con Krishna a través del yoga y específicamente a través del Bhakti Yoga, o como Prabhupada tradujo ese término, el servicio devocional.
Pero específicamente el Bhagavad Gita tiene en sentido filosófico y en sentido existencial un valor sublime, un valor absoluto, un valor trascendental. Porque el Bhagavad Gita, ese diálogo hablado por Krishna y Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra, presenta ante nosotros la meta más elevada de la vida. Como todos sabemos, la vida no está únicamente diseñada para buscar el placer constante en sentido material. La vida humana no está pensada únicamente para que estemos acumulando riquezas como la gente codiciosa. La vida humana no está hecha para cultivar conocimiento material que finalmente culmina en el nihilismo y nos deja totalmente insatisfechos. Tampoco el Bhagavad Gita está pensado para que logremos la liberación impersonal, porque en esa liberación perdemos nuestra individualidad y no alcanzamos la perfección, sino que la meta del Bhagavad Gita es revivir nuestra relación eterna con Krishna. ¿Por qué? Porque somos almas espirituales y porque somos partes de Krishna. Y al estar en conexión con Krishna, al desarrollar ese amor eterno que dentro de nuestro ser hay por Krishna, al reconectar todo nuestro ser con Krishna como partes que se conectan con el todo, es que podemos alcanzar la máxima perfección, la máxima satisfacción y la felicidad suprema. Y para alcanzar esa perfección, Krishna nos dota en el Bhagavad Gita de todo el conocimiento, de toda la información, de todas las doctrinas fundamentales que hacen de base necesaria para el avance espiritual. Entonces, en el capítulo 16 del Bhagavad Gita, Krishna está describiendo un conjunto de virtudes y de antivirtudes. Es decir, en el capítulo 16 del Bhagavad Gita, Krishna está describiendo la naturaleza divina y la naturaleza demoníaca. Es decir, cuando hablamos de naturaleza divina, hablamos de que en los seres humanos pueden desarrollarse al practicar vida espiritual cualidades como la valentía, la purificación de la propia existencia, el autocontrol, la caridad, el estudio de los Vedas. Es decir, un practicante de vida espiritual no solamente tiene una meta elevada que es alcanzar la máxima perfección y restablecer su relación con Krishna, sino que por practicar vida espiritual se va a transformar nuestro carácter. Srila Prabhupada dice en un significado del Bhagavad Gita que el estudio de los Vedas no es para el estudio del especulador de butaca, sino que el estudio del Bhagavad Gita es principalmente para transformar nuestro carácter. Es decir, un practicante de vida espiritual puede analizar cuán avanzado está en la medida que toma como punto de evaluación de su avance las cualidades divinas que Krishna describe en el Bhagavad Gita. Uno puede saber cuán avanzado está en la medida que va desarrollando valentía, autocontrol, caridad, estudio de los Vedas y todo lo demás. Es decir, esas cualidades divinas se manifiestan en las personas que practican sinceramente servicio devocional. Pero además de las cualidades divinas, y en función de que podamos alcanzar la meta más elevada, que es restablecer nuestra relación eterna y amorosa con Krishna, Krishna mismo nos pone en guardia. ¿Por qué? Porque además de cualidades divinas, él describe las cualidades no divinas, las cualidades asúricas, traducidas por Srila Prabhupada como cualidades demoníacas. Los oradores previos dieron excelentes clases sobre esto, no vamos a repetir todo lo que ya se dijo, pero básicamente las cualidades demoníacas pasan por ser orgullosos, por ser arrogantes, por estar llenos de ira, por estar llenos de lujuria, por pensar que este mundo no tiene ninguna causa trascendente. Básicamente los demonios niegan la existencia de Dios, los demonios niegan la autoridad de los textos sagrados, los demonios niegan la autoridad de los acharyas, los demonios niegan las virtudes o las cualidades más elevadas, o las reglas o los principios regulativos, y ellos creen que se puede actuar caprichosamente,
Ellos creen que con tal de enriquecer le hace daño. El demonio daña a otras personas, daña a la naturaleza. Y cuando hablamos de demonios, no hablamos de seres del inframundo, no hablamos de seres monstruosos, no hablamos de seres con cuernos o con cola de reptil o con escamas. Cuando hablamos de demonios en este contexto, hablamos de personas, hablamos de seres humanos, hablamos de gente como nosotros, de carne y hueso, que no tiene por qué tener ni cuernos, ni cola, ni alas, ni escamas de reptil. O sea, hablamos de personas que son ateas, que se oponen al avance espiritual, que se oponen a Dios y que creen que la única meta de la vida es el placer material de los sentidos. Esos son los demonios que se describen en el capítulo 16 del Bhagavad Gita, tal como es. Pero como analizamos en los textos de hoy, el 19 y el 20, estas cualidades demoníacas traen consecuencias. Estas cualidades demoníacas no solamente son dañinas para las personas que las padecen o para la naturaleza que padece la explotación que hacen los demonios, sino que también estas cualidades demoníacas son perjudiciales para los propios demonios. Es decir, quien posee cualidades demoníacas es uno de los principales damnificados por ser orgulloso, arrogante, iracundo, violento, codicioso, lujurioso. No solamente esa persona daña a otros, se daña a sí mismo al tener esas cualidades. ¿Por qué? Porque como decía Krishna al comienzo del Bhagavad Gita, el hecho de poseer cualidades divinas como valentía, autocontrol, caridad, purificación de la propia existencia y todo lo demás, el poseer cualidades divinas, como Krishna dice, a uno lo eleva. El poseer cualidades divinas ennoblecen nuestro carácter. El poseer cualidades divinas elevan la conciencia, elevan el carácter, elevan la conducta. Y no solamente eso, sino que además por cultivar las cualidades divinas, uno también se libera del ciclo de nacimiento y la muerte. Uno no tiene que volver a tomar un cuerpo material para nacer, envejecer, enfermar y morir, y que eso se vuelva a repetir cíclicamente dentro del samsara. Sino que por practicar servicio devocional, sabiendo quién soy, es decir, sabiendo que soy un alma espiritual, por practicar servicio devocional sabiendo quién es Krishna, es decir, sabiendo que Krishna es la suprema personalidad de Dios, servicio devocional basado en el conocimiento de despertar Krishna, es que gradualmente uno obtiene esas cualidades divinas. El servicio devocional nos capacita para adquirir esas cualidades divinas y esas cualidades divinas nos capacitan para salir de la reencarnación, para salir del ciclo del nacimiento y la muerte, y nos capacitan para volver con Krishna y disfrutar de esa bienaventuranza eterna a la que todos tenemos derecho por nuestro propio Dharma, por nuestra propia constitución como partes eternas de Krishna. Pero sin embargo, aquellos que tienen cualidades demoníacas, orgullo, arrogancia, ira, vanidad, lujuria, envidia, esas personas dañan a otros, esas personas dañan a la naturaleza y se dañan a sí mismas. Como Krishna mismo explica, mientras que las cualidades divinas elevan y liberan, las cualidades demoníacas mantienen a la persona demoníaca cautiva de las miserias del mundo material. O sea, la persona demoníaca tiene que sufrir las miserias que le provoca su cuerpo, enfermedades, padecimientos, vejez. La persona demoníaca tiene que padecer las miserias que le provoca su mente, ansiedad, lujuria, egoísmo. La persona demoníaca tiene que padecer las miserias que le causan otros, los corruptos, toda la atmósfera negativa que tiene la palabra, donde te usan como un instrumento para donde te usan y te tiran, caliyugas así. Uno tiene que padecer también las consecuencias de los cambios climáticos, ¿sí?
Hay lugares del mundo como Bangladesh, donde hay inundaciones terribles. Hay lugares de África, en la zona del Chad, eh, donde hay sequías terribles. Hay lugares del Océano Pacífico donde hay tsunamis, y hay lugares de América donde hay tornados, y la persona demoníaca, que es envidiosa, que es arrogante, que es orgullosa, que es iracunda, que es violenta, tiene que padecer todas esas miserias del mundo material. Y encima, esa persona también queda cautiva, porque cuando muere, además de eso, nace en el vientre de una familia demoníaca, de una familia que no acepta la existencia de Dios, de una familia donde no se acepta la autoridad de las escrituras, donde no se acepta la autoridad de las personas santas, donde no se concibe la vida humana como un vehículo para alcanzar la perfección más elevada y restablecer nuestra relación eterna con Krishna, sino que la persona demoníaca se rodea de toda una, ¿sí?, de filosofía, de literatura, de diferentes formas de arte, de diferentes formas de placeres, de diferentes actividades materiales donde Dios no ocupa ningún lugar y donde el avance espiritual es considerado una quimera, algo innecesario, algo superado, algo de otros momentos de la historia o algo así. Entonces, no solamente tiene un carácter pésimo por las cualidades tan negativas que manifiesta, sino que además la persona demoníaca, cuando muere el cuerpo, su alma tiene que nacer en una familia demoníaca, donde no va a encontrar avance espiritual, donde se le va a ver cerrada la puerta a la perfección, donde no va a encontrar una fe espiritual que lo conecte con Dios. Y nuevamente esa persona en esa próxima vida va a padecer todas las miserias del mundo material, del cuerpo, de la mente, causadas por otros, causadas por la naturaleza, y va a tener que morir para nacer nuevamente en otra familia demoníaca, hasta que finalmente, como dice Krishna y Prabhupada en este texto del Bhagavad Gita, ya por último estas personas van a ser tan impías que ni siquiera les va a dar el karma para nacer en un cuerpo humano. Y como está explicando acá Krishna, naciendo repetidamente en las especies de vida demoníaca, oh hijo de Kunti, esas personas nunca pueden acercarse a mí. Gradualmente ellas se van sumergiendo en tipos de existencia más abominables que existe. Y en el significado que nos dice Prabhupada, que estas personas tan reiteradamente demoníacas finalmente pierden la oportunidad de tener un cuerpo humano y terminan con cuerpos de gatos, con cuerpos de perros, con cuerpos de cerdos, con cuerpos donde es muy difícil tener una conciencia elevada. Entonces, nosotros como miembros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, como Vaishnavas, tenemos que leer los libros de Srila Prabhupada gradualmente, partiendo del Bhagavad Gita, luego el Srimad Bhagavatam, luego el Chaitanya Charitamrita. Tenemos que complementar la lectura con servicio devocional práctico, en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestros templos. Tenemos que evitar la actitud de los sahashyas y querer ir directamente a los pasatiempos de Radha y Krishna si todavía no estamos purificados. Para nosotros, las enseñanzas que Krishna da a Arjuna en el Bhagavad Gita son causa segura de avance espiritual. Son la base necesaria para poder proyectarnos hacia la perfección más elevada. Por eso el estudio gradual de los libros de Srila Prabhupada es una condición necesaria para el avance espiritual. Como vimos en el Bhagavad Gita, Krishna nos equipa con una visión clara y perfecta acerca del alma, acerca de Dios, acerca de la acción, del tiempo y de la naturaleza. Krishna nos explica cuál es la meta suprema de la vida y sobre todo él recalca esa meta en el capítulo 18 del Gita. Y también Krishna nos dice qué cualidades divinas vamos a cultivar por practicar servicio devocional y qué cualidades demoníacas tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque Krishna claramente diferencia a dónde te lleva cultivar cualidades divinas y hacia dónde te conduce el ir manifestando cualidades demoníacas. Las cualidades divinas ennoblecen nuestro carácter. Las cualidades divinas elevan nuestra conciencia, elevan nuestra conducta,
nos liberan del ciclo del nacimiento y la muerte y nos permiten retornar al mundo espiritual para obtener una vida eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza. Mientras que las cualidades demoníacas nos mantienen cautivos, nos atan al cuerpo, nos atan a la reencarnación, nos atan a las miserias de este mundo, nos atan a tener que nacer una y otra vez en familias demoníacas, y después de nacer en ese tipo de familias, esas cualidades nos degradan para que tengamos que tomar nacimiento en forma de cuerpos de perros, gatos, cerdos, etc. Y así se ve nuestro avance espiritual detenido por vidas, vidas y vidas. Entonces, como miembros de ISKCON, como practicantes de vida espiritual, tenemos que tomar esto en cuenta y sobre todo tenemos que tener cuidado como Vaishnavas de que no se nos peguen cualidades demoníacas. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando uno, a través de los 9 procesos del servicio devocional, riega la semilla del servicio devocional, esa práctica no solamente nutre la enredadera del servicio devocional, sino que también esa práctica a veces también nutre yuyos innecesarios, plantas parásitas, es decir, cualidades que no son propias de los devotos. Entonces, cuando nosotros escuchamos acerca de Krishna, cuando cantamos acerca de Krishna, cuando recordamos a Krishna, cuando ofrecemos oraciones y practicamos servicio a Krishna, crecemos en nuestra vida espiritual indudablemente. Cada día estamos un poco más cerca de restablecer nuestra relación eterna con Krishna. Pero también a través de ese servicio devocional puede ocurrir que se manifiesten malas cualidades en nosotros. Es decir, puede ser que al regar la planta del Bhakti crezcan esas plantas o esos yuyos innecesarios, y que en ese sentido nos volvamos arrogantes por el servicio que hacemos, nos volvamos orgullosos por el servicio que hacemos. Entonces, uno como Vaishnava tiene que ser muy cuidadoso y con el conocimiento que da Krishna en el Bhagavad Gita, autodiagnosticarnos para ver que estemos cultivando cualidades divinas y que al regar la planta del Bhakti no crezcan esas cualidades que no son divinas. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar como devotos perjudicar a los demás. Porque aunque estemos practicando vida espiritual, eso no nos da derecho a relacionarnos lujuriosamente con los demás. Aunque practiquemos vida espiritual, eso no nos habilita a que utilicemos a la gente como si fueran cosas, como si fueran instrumentos. Por más que estemos practicando vida espiritual, no tenemos que ser vanidosos, porque eso no es una cualidad divina, no tenemos que ser vanidosos. Uno siempre tiene que recordar lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita: yo soy la luz del sol y de la luna, yo soy el sabor del agua, yo soy la habilidad del hombre. Si un practicante de vida espiritual canta bien sus rondas, si un practicante de vida espiritual toca muy bien los instrumentos, si un practicante de vida espiritual da muy buenas clases, si un practicante de vida espiritual adora muy bien a la deidad, si un practicante de vida espiritual distribuye muchos libros, si un practicante de vida espiritual administra bien un templo, no tiene que volverse orgulloso, no tiene que volverse arrogante, no tiene que volverse vanidoso. ¿Por qué? Porque toda habilidad que nosotros poseemos es una habilidad que emana de Krishna, como Krishna dice en el Bhagavad Gita. Purusham Nishu, yo soy la habilidad del hombre. Por eso es que uno tiene que mantener una actitud inteligente y entender que cualquier servicio que yo haga bien, lo estoy manifestando de esta manera por la misericordia de Krishna. Por ejemplo, hoy hablamos del Bhagavad Gita, de Srimad Bhagavatam. En el Bhagavad Gita capítulo 1 vemos que en el campo de batalla de Kurukshetra, en el bando opuesto al de Arjuna, había guerreros pesados. Estaba Bhishma, estaba Drona, estaba Karna. Es impensable que Arjuna pudiese vencer a un guerrero de la talla de Bhishmadev. Es impensable. Es impensable. Hasta el propio Karna, que era hermano mayor de Arjuna, era un gran guerrero usando el arco y la flecha.
Entonces, y uno ve que finalmente Arjuna gana la batalla. ¿Pero por qué? Porque Krishna le dio la habilidad a Arjuna de salir victorioso. Entonces, este punto es muy importante. O sea, hoy describimos cualidades divinas y cualidades demoníacas. Pero no pensemos los que practicamos Bhakti Yoga que estamos libres de que se nos pegue alguna cualidad demoníaca. No, no estamos libres. No estamos del todo libres. Por eso la vida espiritual tiene que ser practicada con inteligencia. Por eso es que, por más que hagamos bien nuestro servicio, eso no nos da derecho a maltratar a nadie. Eso no nos da derecho a ser arrogantes con nadie. No tenemos que envanecernos de nuestro servicio, porque es Krishna el que nos da la habilidad de hacerlo. No tenemos que utilizar a otros para satisfacer nuestros sentidos materiales. No tenemos que utilizar a los demás como si fueran instrumentos, ni siquiera en nombre de la vida espiritual. Hace poco habíamos tenido una charla vía Facebook con Prabhu Vishwamitra y él me pidió que defina qué es una secta, porque queríamos ver cuál era la diferencia entre una religión y una secta. Entonces, una secta es un grupo que externamente puede presentarse como un grupo religioso, pero que en la práctica es irreligioso. Primero, porque en las sectas te reclutan con engaños. No te dicen realmente qué te va a pasar cuando entres a ese grupo. Segundo, si estás en una secta es muy difícil que salgas, te cierran las puertas, te cierran la cabeza, es difícil salir. Pero además los líderes de las sectas utilizan a los miembros de dichos grupos como objetos, como instrumentos para sacarles dinero, para obtener placeres físicos, para adquirir prestigio, para explotarlos. Entonces ni siquiera en el nombre de la vida espiritual uno puede explotar a otros, porque eso no es divino, eso es demoníaco. Yo recuerdo hace muchos años, en la década de los 90, cuando estábamos en el templo de Andonai, un día habíamos salido a Sankirtan con los devotos y muy amablemente una persona, en esa época se les decía amigos de Krishna, un amigo de Krishna nos había prestado la casa mientras hacíamos Sankirtan para que paremos ahí a descansar, a alimentarnos y todo lo demás. Y los devotos se manejaban con algunos devotos del grupo que habíamos salido, era un grupo grande de Sankirtan, se manejaban adentro de la casa muy arrogantemente, abrían la heladera, sacaban cosas sin pedir permiso, se tiraban en los sillones, todo desordenado, se manejaban como si fuera su propia casa, pero no porque hay una amistad directa con la persona, como si la persona tuviese la obligación de poner esa casa a su servicio. Y pensemos que lo que esa persona hizo es algo voluntario. Entonces los devotos deberían muy humildemente aceptar el servicio de esa persona, no exigir cosas con arrogancia. Ni siquiera siendo devoto uno puede ser arrogante, porque eso no es divino, eso es demoníaco. Entonces, como Vaishnavas, tenemos que ser respetuosos con todos, estar dispuestos a ofrecer respeto a los demás. Tenemos que tener la capacidad de apreciar el servicio de los demás, por mínimo que sea, por mínimo que sea. De ninguna manera, por ser Vaishnavas, podemos ser arrogantes o podemos ser codiciosos materialmente o podemos practicar algún tipo de maltrato hacia nadie, ni hacia los practicantes de vida espiritual, y ni siquiera podemos tener que provocar maltratos a los que no practican vida espiritual. Porque eso no corresponde a un Vaishnava. Por definición, un Vaishnava es titiksha karunika, tolerante y misericordioso, no arrogante, no violento, no egoísta, no lujurioso. No podemos utilizar a los demás ni siquiera en el nombre de la vida espiritual para beneficiarnos materialmente. Eso es un engaño, eso es ser un pseudo devoto, eso es no ser avanzado. Entonces, otro punto muy importante, al regar la planta del servicio devocional, no solamente se desarrolla el servicio devocional, sino que también pueden crecer esas plantas innecesarias, esos yuyos innecesarios que en lengua sánscrita se denominan anartas. Entonces, Krishna nos dio un conocimiento muy claro en el Bhagavad Gita. Cultivemos cualidades divinas y evitemos las cualidades demoníacas.
Es decir, un devoto, un verdadero devoto, no debe ser envidioso. Uno como devoto debe ponerse feliz del avance espiritual de los demás. Uno debe sentirse muy contento de que otro devoto tenga la habilidad para complacer a su maestro espiritual y a Srila Prabhupada en este movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. No es que uno se va a poner envidioso por el progreso de otro. No es que uno va a querer moverle el piso a otro. No es que uno va a desearle el mal a otro porque está avanzando en la vida espiritual más que uno. Todo lo contrario. Uno debe buscar el contacto con ese devoto avanzado. No envidiarlo, sino intentar servirlo, intentar encontrar inspiración, entusiasmo en esos devotos que estamos viendo que están desarrollando buenas cualidades. Entonces, porque la envidia es una cualidad demoníaca, no es divina. Al igual que la ira, al igual que el orgullo, al igual que la vanidad, al igual que la violencia, no son cualidades divinas, son demoníacas. Y otro punto importante, uno como devoto nunca debe creer que es la causa de su éxito. Uno nunca debe decir, wow, yo hago todo bien por lo importante que soy, por lo avanzado que soy, por lo cualificado que estoy. No, uno como devoto siempre entiende que si uno tiene buenas cualidades, esas buenas cualidades son el reflejo de los devotos que nos dan su asociación. Si uno tiene buenas cualidades es porque uno es como un espejo que está reflejando las buenas cualidades de aquellos que nos rodean. Y si uno está haciendo un servicio eficiente, un buen servicio, uno debe entender que es la misericordia de Krishna y de Chaitanya Mahaprabhu por la cual estamos haciendo las cosas bien. Y nunca debemos creer que somos la causa del resultado de la acción. También, como vimos en el capítulo 16, naturaleza divina y naturaleza demoníaca, a veces los demonios también practican religión. A veces los demonios también ofrecen sacrificio. Además, a veces Prabhupada dice en el significado, hay predicadores demoníacos que dicen que en la vida espiritual no hay que hacer austeridades, no hay que controlar los sentidos, no hay que hacer sacrificio. La persona que dice todo eso, la persona que baja los estándares de la vida espiritual es porque está buscando seguidores. Porque si eleva los estándares no lo van a seguir. Pero al bajar todo, al volverlo un proceso barato, consigue clientes fáciles. Entonces, ojo que también uno en la plataforma de vida demoníaca puede hacer un espectáculo de la pseudo religión, de la religión falsa, de la religión aparente. Entonces, ¿cómo evitamos esto los Vaishnavas? No convirtiendo el servicio devocional en un conjunto de rituales vacíos. No practiquemos servicio devocional porque sí. No practiquemos servicio devocional mecánicamente. Bueno, practicar servicio devocional mecánicamente es mejor que no practicar servicio devocional. Eso está claro. Pero si queremos cultivar cualidades divinas, si queremos alcanzar la meta suprema de la vida, que es restablecer nuestra relación con Krishna, practiquemos servicio devocional con significado, practiquemos servicio devocional con sentido, practiquemos servicio devocional con conciencia de Krishna, comprendiendo que todo lo que hacemos es una ofrenda amorosa para el Guru, para el Acharya, para Radha, para Krishna. Hagamos de nuestras actividades una ofrenda amorosa, conscientemente. No practiquemos esto como un ritual vacío. No hagamos de la vida una espiritualidad vacía, hueca, sin sentido, sin significado, porque así nuestro movimiento va a perder potencia. Así nosotros mismos vamos a perder entusiasmo en la práctica espiritual si caemos en un ritual vacío. Practiquemos servicio devocional como una ofrenda amorosa, como una ofrenda espiritual, como un sacrificio que nos conecte con Krishna y con los Vaishnavas. También tenemos que evitar los Vaishnavas apegarnos más al disfrute material que a el avance espiritual. ¿Por qué? Porque la vida espiritual al comienzo parece que puede tener ciertas dificultades, ciertas austeridades, pero con el paso del tiempo uno encuentra mucha gratificación en la vida espiritual, muchísima gratificación en la vida espiritual. Entonces, seamos inteligentes para separar el trigo de la paja, seamos inteligentes para cuando al regar la semilla del servicio devocional, no permitamos que crezcan todas esas anartas, esas cualidades innecesarias como arrogancia, vanidad, ira, envidia, lujuria.
porque todo eso no son cualidades divinas, sino que son cualidades demoníacas. Y también, otro punto, en la vida espiritual, una cualidad negativa es la prayalpa, el hablar innecesariamente. Pero a veces uno, porque habla con devotos, piensa que está hablando de algo espiritual, y a veces hay devotos que únicamente hablan prayalpa de crítica, crítica a otros devotos, crítica a los maestros espirituales, crítica a la institución. Eso no tiene sentido. Srila Prabhupada nos dio una casa en la que puede vivir el mundo entero. Srila Prabhupada abrió las puertas del servicio devocional a todos. Como dice el Srimad Bhagavatam, Sarva Kama Kamo Va Moksha Kama Udaraditi Brena Bhakti Yogenasha Yeta Purusham Param. Entonces, si uno tiene todos los deseos materiales, si uno no tiene deseos materiales, o si uno está buscando la liberación, por todos los medios, uno tiene que dedicarse al servicio devocional. Entonces, seamos inteligentes, respetemos la plataforma en la que se encuentran otros Vaishnavas y no caigamos en esa cualidad demoníaca de la prayalpa, del hablar innecesario, del criticar sin sentido. No critiquemos sin sentido a los devotos, no critiquemos sin sentido al guru, no critiquemos sin sentido a la acharya, no critiquemos sin sentido a la institución. Hay tanto néctar en la conciencia de Krishna. Prabhupada nos dio tantos libros, es tanto de lo que podemos hablar. Los discípulos de Prabhupada han escrito tantos libros, el maestro de Srila Prabhupada ha escrito tantos libros, Bhaktivinoda Thakur ha escrito tantos libros. Tenemos la posibilidad de hablar de temas positivos, de temas trascendentales, de temas que nos permitan restablecer nuestra relación con Krishna. Y cuando hablamos de eso, hay alegría en el corazón. Uno es feliz al poner a Krishna en el centro. Como en Vrindavan todos son felices amando a Krishna. En Vrindavan los árboles, las flores, las vacas, los terneros, los pavos reales, los gopas, las gopis, Nanda y Yasoda, todos son felices poniendo a Krishna en el centro y ofreciendo a Krishna todo su amor y haciendo que cada actividad que ellos desarrollan sea una ofrenda amorosa a Krishna. Entonces no caigamos en la prayalpa, no caigamos en la crítica innecesaria. Utilicemos nuestra capacidad de hablar para decir palabras verdaderas, palabras agradables, basadas en las yastras y no en temas mundanos. A veces es muy triste ver cómo en las redes sociales hay algunos devotos que están comentando cosas horribles, sacándole el cuero a otro, criticando. ¿Qué sentido tiene todo eso cuando hay tanto néctar, tantas clases de Prabhupada por escuchar, tantos libros de Prabhupada por leer, tantos programas de ISKCON en los que podemos participar? Hablemos de eso, hablemos de lo que eleva, evitemos lo que nos degrada. Entonces, como Vaishnavas, cuando oímos, cuando cantamos, cuando recordamos, estamos regando la semilla del servicio devocional, pero seamos inteligentes y sepamos separar las anartas que también nos crecen, ¿sí? No seamos vanidosos por hacer nuestro servicio bien, no seamos arrogantes por tener mucho tiempo dentro de la institución, no codiciemos bienes mundanos en forma de riqueza, seguidores o cargos muy elevados dentro de ISKCON. Todo lo contrario, reconozcamos ante Chaitanya Mahaprabhu que tenemos limitaciones, oremos a Chaitanya Mahaprabhu para que a pesar de todos nuestros defectos podamos ofrecer servicio devocional a Krishna y que Chaitanya Mahaprabhu nos cualifique para poder hacer servicio con conocimiento trascendental y con amor puro por Krishna, para que Krishna acepte nuestro servicio por la gracia del propio Chaitanya Mahaprabhu y para que finalmente alcancemos la meta más elevada de la vida espiritual, que es el Prema Bhakti, el amor puro por Krishna. Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Bueno, voy a chequear si hay alguna pregunta. Bueno, mis reverencias para Prabhu Hari López, reverencias para Madre Julieta del Soto y para todos los miembros de esta comunidad virtual que están presentes. Así que no veo ninguna pregunta. Disculpen si es que no la visualizo adecuadamente. Entonces vamos a terminar acá.
Todas las glorias a Srila Prabhupada, todas las glorias a los devotos reunidos. Hare Krishna.